Cursado virtual de impuestos directos. Trabajo práctico número 5. Primera categoría, determinación de la ganancia neta. Para una mejor comprensión del trabajo práctico que vamos a desarrollar, se requiere una lectura previa del cuadernillo teórico de los capítulos y páginas que se detallan en la presente diapositiva. A medida que vayamos desarrollando el práctico, vamos a trabajar con algunos artículos de la ley, como del decreto reglamentario, que se detallan en la presente diapositiva, los cuales sería conveniente que fueran leídos previamente. Las ganancias de la primera categoría, a las que denominamos también rentas del suelo, se caracterizan por la mera tenencia de bienes inmuebles. Lo importante es el goce económico de la propiedad inmobiliaria antes que la titularidad jurídica de ella. Y tal es así que hay excepciones previstas en la ley en las que la persona humana, el sujeto persona humana o sucesión indivisa, que jurídicamente no son titulares de dominio, pero sí son sujetos de ganancias de primera categoría, como es el caso, por ejemplo, de las ganancias de la sublocación de bienes inmuebles. Con respecto a los sujetos, los únicos sujetos que pueden ser de esta categoría son las personas humanas y sucesiones indivisas. En caso de ser una sociedad, estaríamos hablando, y sería una sociedad que obtenga este tipo de renta, estaríamos hablando de una ganancia de la tercera categoría. El criterio de imputación, según lo establece el artículo 24, inciso B de la Ley del Impuesto a las Ganancias, es el de devengado, el criterio general de devengado. Es el criterio de imputación de las ganancias y que correlativamente también le corresponde a la imputación de la deducción de los gastos en esta categoría. El mismo artículo 24, en inciso B, en el quinto párrafo, dispone también que cuando corresponda la imputación de acuerdo con su devengamiento, los alquileres deberán imputarse por devengado en función del tiempo. Por otro lado, según la forma de calcular la renta, estas ganancias se clasifican en sobre base cierta, la renta se calcula sobre una base cierta o la renta se calcula sobre una base presunta, como es el caso del artículo 44, inciso F y G de la ley, que se refiere al valor locativo del inmueble que sus propietarios ocupan para recreo, veraneo u otros fines, o al valor locativo de inmuebles cedidos gratuitamente a un precio no determinado. El artículo 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias establece que para determinar la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admite esta ley en la forma que la misma disponga. Es decir, que para determinar la ganancia neta, en nuestro caso de primera categoría, se restará de la ganancia bruta las deducciones que admita la ley de ganancias objetivas, siendo estas las que tienen una vinculación directa con alguna fuente de renta. Las ganancias brutas para las normas relacionadas a la determinación de la ganancia bruta de la primera categoría las encontramos en los artículos 44 y 47 de la Ley de Ganancias y, los artículos 107 a 114 del decreto reglamentario. Como así también cabe mencionar el artículo 230 del decreto reglamentario en relación a las mejoras sobre inmuebles cuando éstas formen parte de la ganancia bruta. Las deducciones objetivas que vamos a restar de la ganancia bruta se encuentran mencionadas o enumeradas en los artículos 86 a 89 de la Ley de Ganancias,
como así también el artículo 111 del decreto reglamentario. No olvidando que los gastos van a ser deducibles también aquellos efectuados para obtener, mantener y conservar una ganancia grabada, tal como lo dispone el artículo 83 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En el presente trabajo práctico se nos pide que determinemos la ganancia neta de primera categoría imputable al periodo fiscal 2019 para los siguientes casos. El primer caso nos plantea del señor Pedro Argento, quien es propietario de una casa en el country Las Yungas, que fue alquilada a una empresa chilena, firmándose un contrato por 2 años a partir del 1 de marzo del 2019 a un precio de 2.100 pesos por mes adelantado. Dentro del esquema de la determinación de la ganancia neta de una categoría, como primer paso vamos a determinar qué ganancias brutas o qué ingresos brutos la componen. Así vemos que dentro de la ganancia bruta de primera categoría imputable al periodo fiscal 2019 tenemos los alquileres devengados en función del tiempo por 10 meses, teniendo en cuenta que el contrato de locación se inició el 1 de marzo del año 2019 por un precio de 2.100 pesos mensuales. A continuación, dice el práctico que del análisis del caso anterior surgen los siguientes datos. 1. El inquilino anterior rescindió el contrato el 31 de enero del año 2019, obligándose al pago de 800 pesos en concepto de indemnización que abona el 21 de febrero del 2019, más 3.000 pesos por el alquiler de diciembre del 2018, 1.500 pesos y 1.500 pesos por el alquiler de enero 2019, ambos alquileres adeudados. El señor Argento, como ustedes pueden ver, percibe una indemnización de 800 pesos el 21 de febrero del año 2019 en concepto de rescisión del contrato de alquiler. Al respecto, el artículo 72 del decreto reglamentario dispone a qué periodo fiscal o a qué ejercicio se deberán imputar los resultados generados por rescisiones de contratos, llámese estos beneficios o quebrantos que se produzcan por operaciones gravadas en el impuesto. Y dice que deberán declararse en el ejercicio fiscal en que tales hechos ocurran. Bien, ¿cuál es el ejercicio fiscal en que se generó la rescisión de contrato? En este caso, en el periodo fiscal 2019, por lo tanto, la indemnización, que en este caso es un resultado beneficio por rescisión de contrato, será imputable al periodo fiscal 2019. Pero también cobra en la misma fecha alquileres adeudados. ¿Cuáles alquileres? El alquiler de diciembre del 2018, 1.500 pesos, y el alquiler de enero del 2019, 1.500 pesos. Con respecto al alquiler de diciembre del 2018, esta renta es imputable al periodo fiscal 2018. ¿Por qué? Porque recordemos que las ganancias de primera categoría se imputan por devengado. Entonces, el señor Argento debió haber declarado esta ganancia en el periodo fiscal 2018, que es el año en que se devengó esta renta. Con respecto al cobro del alquiler devengado del mes de enero del 2019, esta renta sí es imputable al periodo fiscal que estamos liquidando, que es el periodo fiscal 2019. Como segundo punto, el caso nos plantea de los gastos que fueron abonados por el inquilino contractualmente a su cargo, y ellos son 2A, el impuesto inmobiliario del año 2019, 2.250 pesos,
2B, el impuesto inmobiliario del año 2020, una cuota anual abonada totalmente el 18 de diciembre del 2019, 1.200 pesos. Y 2C, las expensas del año 2019. Recordemos que el artículo 44 de la ley que enuncia qué ganancias componen las ganancias de la primera categoría, el inciso D está refiriéndose a las contribuciones y gravámenes a cargo del inquilino. Bien, ¿a qué se está refiriendo? Normalmente, por contrato, el inquilino toma a su cargo aquellos gravámenes o contribuciones que recaen sobre la propiedad inmobiliaria. El artículo 44, al definirla como que es una ganancia gravada de primera categoría, nos está diciendo que el propietario deberá sumar a sus ganancias brutas estos conceptos, lo que no impide, por otro lado, de que pueda deducirlo como gasto teniendo en cuenta que el sistema de imputación de la ganancia en la primera categoría es por devengado. Vamos a lo que nos plantea el práctico. Nos dice, gastos abonados por el inquilino contractualmente a su cargo, impuesto inmobiliario en el año 2019, devengado en el año 2019, el periodo fiscal que estamos liquidando, es ganancia bruta de la primera categoría. El impuesto inmobiliario del 2020, una cuota anual abonada el 18 de diciembre del 2019, 1.200 pesos, es un gasto devengado en el periodo fiscal 2020, será ganancia bruta del año 2020, a hoy es un gasto pagado por adelantado. Y en relación a las expensas, el artículo 110, inciso D del decreto reglamentario, artículo 110 del decreto reglamentario que entre otras cosas detalla qué conceptos componen la ganancia bruta de primera categoría, el inciso D, ¿qué es lo que hace? Amplía el concepto de ganancia bruta diciendo que además de las contribuciones y gravámenes, los gastos que el inquilino haya tomado a su cargo también integran la ganancia bruta de primera categoría. Con lo cual, podemos concluir que las expensas entrarían en gastos que toma a su cargo el inquilino y por lo tanto también es una ganancia bruta de la primera categoría. Bien, como podemos ver, el impuesto inmobiliario del año 2019 a cargo del inquilino es ganancia bruta y ello se justifica por aplicación del artículo 44, inciso D de la ley y el 110, inciso D del decreto reglamentario. Con respecto a las expensas a cargo del inquilino, lo justificamos por el artículo 110, inciso D del decreto reglamentario. Todos estos conceptos integran la ganancia bruta de la primera categoría, determinando un monto total de ganancia bruta de 27.950 pesos. Para poder llegar a determinar la ganancia neta de la primera categoría, dijimos que de la ganancia bruta le vamos a restar las deducciones objetivas. El artículo 111 del decreto reglamentario establece que para determinar la ganancia neta se deducirán de la ganancia bruta siempre que correspondan al periodo por el cual se efectúa la declaración los siguientes conceptos. O sea, que me está diciendo que en la medida en que estén devengados, en este caso en el periodo fiscal 2019, se podrán deducir los siguientes conceptos que se enumeran a continuación en los incisos A a D del artículo 111 del decreto reglamentario. Y en el inciso A, ¿qué nos dice el artículo, qué nos dice la reglamentación? Que se podrán deducir de la ganancia bruta los impuestos y tasas que gravan el inmueble, estén pagados o no. Contribución inmobiliaria o gravámenes análogos, gravámenes municipales, etc. O sea que en la medida en que estén devengados en el ejercicio, son conceptos deducibles. Es por eso que el señor Argento
para determinar su ganancia neta va a deducir el impuesto inmobiliario independientemente de que lo pague, quien lo pague sea el inquilino, en la medida que esté devengado en el ejercicio que corresponde al impuesto inmobiliario del año 2019, es un concepto deducible por artículo 111A del decreto reglamentario y también por el 86A de la ley. ¿Por qué el 86A? El artículo 86 es el que establece deducciones especiales aplicables a las 4 categorías de ganancias y el 86A dice que se podrán deducir todos aquellos impuestos que recaen sobre los bienes afectados a obtener ganancia gravada. El otro punto era el impuesto inmobiliario del año 2020 que lo había pagado en el ejercicio 2019. Dijimos recién, esto es un gasto pagado por adelantado, será un concepto devengado en el año 2020, por lo tanto no deducimos nada. Y las expensas a cargo del inquilino son expensas del año 2019, devengados en este ejercicio, son conceptos deducibles, pero integran los gastos de mantenimiento que tienen un tratamiento especial y que lo vamos a ver en puntos más, lo vamos a ver en detalle en puntos más adelante. Gastos incurridos en el año 2019 a cargo de Pedro Argento. Nos informan que al momento de la firma del contrato se abonó el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a todo el periodo de vigencia del contrato, que son 24 meses, por 2.100 pesos por 3%, que es la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos sobre los alquileres, se pagó un total de 1.512 pesos. Dijimos que los gastos en la determinación de la ganancia de primera categoría se deben deducir por devengado. Es decir, que en nuestro caso el periodo devengado no son 24 meses, sino son 10 meses, de marzo a diciembre. Por lo tanto, no vamos a deducir el total de 1.512, sino solamente la proporción correspondiente al periodo fiscal 2019. El impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al mes de enero de 2019 por el contrato de locación anterior es de 45 pesos, deducible totalmente en el periodo fiscal 2019. Por último, se ha pagado el TEM, que es el tributo de emergencia municipal, devengado por el periodo fiscal 2019, el cual asciende a 252 pesos. Está totalmente devengado en el periodo fiscal 2019, por lo tanto es deducible en este periodo fiscal. Podemos ver acá, dentro de las deducciones objetivas, hemos sumado el impuesto sobre los ingresos brutos, la parte proporcional de 10 meses, más los 45 pesos, que es lo que correspondía al impuesto sobre los ingresos brutos del mes de enero del 2019, 675, y el TEM por el total de 252 pesos. Continuando con los gastos incurridos en el año 2019 a cargo de Pedro Argento, nos plantea el práctico que el contribuyente ha pagado una moratoria del CICI. CICI significa contribuciones que inciden sobre los inmuebles, años 2014 a 2018, un total de 350 pesos compuesto por capital 300 más intereses de prórroga, todos abonados en el año 2019 por 50 pesos. También ha pagado la contribución que incide sobre los inmuebles de los 6 anticipos que corresponden al año 2019, adeuda al 31 del 12 los 4 primeros y pagó un total de 230 pesos. También pagó intereses por pago fuera de término de tasas municipales correspondientes al periodo fiscal 2019 por 75 pesos. Analizamos el caso. El CICI dijimos que es una contribución municipal deducible. ¿Por qué? Por aplicación del artículo 111 del decreto reglamentario, que dice que para determinar la ganancia neta de la primera categoría
se deducirán de la ganancia bruta siempre que correspondan al periodo fiscal por el cual se efectúa la declaración, inciso A, los impuestos y tasas que gravan el inmueble estén pagados o no. Se refiere a contribución inmobiliaria o gravámenes análogos, gravámenes municipales, etc. Este es un caso de una contribución municipal, por lo tanto, sería un concepto deducible, pero en este caso no es deducible. ¿Por qué? Porque se encuentran devengadas ya en el periodo fiscal 2014 a 2018, o sea, no es deducible en el periodo fiscal 2019. En relación a los intereses de prórroga, el artículo 67 del decreto reglamentario se refiere a los intereses de prórroga sobre gravámenes y dice que serán deducibles en el año fiscal en que se efectúe su pago cuando se trate de personas humanas o sucesiones indivisas que no sean empresas. Entonces nos está diciendo que cuándo se va a imputar la deducción en el periodo fiscal en que se paguen. Estos intereses han sido pagados en el año 2019, por lo tanto los 50 pesos son deducción objetiva del año 2019. A continuación, el SISI del año 2019, de los cuales de los 6 anticipos obligados a pagar, solo pagó los 2 primeros, 230 pesos, pero sin embargo, el artículo 111 que acabamos de mencionar recién, que nos dice que son deducibles estén pagados o no, está dándonos la idea del devengado. En la medida que estén devengados en el año 2019, son deducibles. El concepto es contribuciones que recaen sobre los inmuebles, por lo tanto es un concepto deducible. En relación al interés por pago fuera de términos de gravámenes correspondiente al ejercicio 2019, este concepto, los intereses sobre deudas, son deducibles por aplicación del artículo 85, inciso A de la Ley de Ganancias. Bien, son deducibles, pero a su vez el artículo 227 del decreto reglamentario nos dice que las multas, los intereses punitorios, las costas causídicas y otros accesorios derivados de obligaciones fiscales no son deducibles, pero sí son deducibles los intereses resarcitorios, que son aquellos mencionados en el artículo 37 de la Ley 11.683. O sea, que los intereses resarcitorios o intereses por pago fuera de término de gravámenes derivados de obligaciones fiscales son deducibles por el artículo 85A y son deducibles puntualmente por el 27 del decreto reglamentario. Ahora, ¿cómo se deducen? El artículo 24b, quinto párrafo de la ley, dice que ya en su momento lo hemos trabajado cuando vimos los alquileres, dice que cuando el criterio de imputación de la ganancia sea por devengado, los intereses, como así también los alquileres, se imputarán por devengado en función del tiempo. Como dentro de la primera categoría, el sistema general de imputaciones por devengado, entonces los intereses estos se imputarán por devengado en función del tiempo. Por lo tanto, como corresponden todas al ejercicio 2019, es totalmente deducible los 75 pesos en el año 2019. Es importante tener en cuenta que si bien estos intereses son deducibles, son de los mencionados del artículo 85A de la ley, debemos analizar que si el contribuyente obtuviera o hubiera percibido intereses en el ejercicio exentos, ¿cuáles? Aquellos mencionados en el artículo 26H de la ley, por ejemplo, los intereses derivados de plazos fijos en entidades regidas por la ley 21.526, que sean en moneda nacional sin cláusula de ajuste, sabemos que están exentos.
Tenemos por un lado intereses, gastos deducibles por el 85A y por el otro lado intereses, ingresos percibidos exentos por el artículo 26H. Entonces, si tuviéramos ambos, debemos realizar la compensación a que se refiere el artículo 26, penúltimo párrafo de la ley. Continuando con los gastos incurridos en el año por el señor Pedro Argento, nos encontramos con que abonó la comisión a la inmobiliaria que interviene en la ocasión 310 pesos. Este es un gasto deducible porque responde a la definición de un gasto necesario para obtener, mantener y conservar una ganancia gravada. Artículo 83 de la ley. El seguro de incendio de la propiedad, que pagó 600 pesos, la pintura del inmueble 1.500, y dice a continuación, los gastos de mantenimiento del inmueble son deducidos en forma presunta desde el año 2018. Estos tres puntos los vamos a analizar juntos. ¿Por qué? Porque el artículo 89 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que establece una deducción especial para la primera categoría, se refiere a los gastos de mantenimiento. ¿Y qué dice este artículo? Que en el caso de alquiler de inmuebles urbanos, el contribuyente puede deducir gastos de mantenimiento, los que involucran gastos de reparación del inmueble, gastos de administración del inmueble, primas de seguro, expensas. Estos gastos, el contribuyente, a opción de él, podrá deducirlo en base a los comprobantes devengados, o sea, deducir en base a gastos reales. O puede optar por deducir en base a gastos presuntos, que significa que los gastos de mantenimiento se van a calcular en un 5% sobre el total de la ganancia bruta. Una vez que él ha realizado la opción de deducir gastos de mantenimiento por presunto, esta opción se va a ser aplicada a todos los inmuebles urbanos que tenga y deberá mantener esta opción por 5 años. No puede hacer la opción de deducir los gastos de mantenimiento por presunto, es decir, solamente puede deducir en base a comprobante, cuando el contribuyente tenga el manejo del inmueble a cargo de un administrador, no teniéndose en cuenta como administrador, en este caso, al administrador del consorcio, porque hace más bien a la edificación. Y tampoco podrá hacer uso de la opción en el caso de aquellas personas que por su naturaleza deban llevar libros. En relación a las expensas que dijimos que integran los gastos de mantenimiento, en opinión de la cátedra y en línea con lo que sostiene el REI, las mismas se encuentran incluidas dentro de los gastos de mantenimiento. Podemos ver acá, dentro de las deducciones objetivas, como les comentaba, la comisión de la inmobiliaria, gasto deducible, 310 pesos por aplicación del artículo 83 de la Ley de Ganancias. Y los gastos de mantenimiento, que en este caso involucran ¿qué? Los gastos del seguro, los gastos de pintura, las expensas, recordemos, y que los va a deducir en base a presunto. ¿Por qué? Porque él ha optado a deducir los gastos de mantenimiento por presunto desde el ejercicio 2018 y dijimos recién que una vez que hizo esa opción debe mantenerla por 5 ejercicios fiscales. Entonces los gastos de mantenimiento se deducen por presunto 5% sobre el total de la ganancia bruta, lo que determina una deducción de 1.398 pesos. Esto por aplicación, les decía, del artículo 89 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y también por el artículo 111, inciso B del decreto reglamentario. En el punto 4 del práctico nos informan que el inmueble destinado a alquiler fue adquirido en abril de 2018 por un precio de 152.000 pesos, abonado mediante la entrega de otro inmueble de su propiedad.
Los datos de evaluación fiscal son: para el año de compra del inmueble 2018, la construcción tiene una evaluación fiscal de 98.000, el terreno de 23.000, un total de 121.000 pesos. Para el año 2019, que es el año que estamos realizando la liquidación del impuesto a las ganancias, la construcción tiene una evaluación fiscal de 91.000, el terreno 20.000, un total de 111.000. Otro dato que nos aportan es el coeficiente de actualización diciembre 2019 versus abril 2018, que es el mes de compra del inmueble y que es 2,20. Este coeficiente de actualización surge de relacionar el índice de precios al consumidor de los periodos mencionados. Bien, los datos del punto 4, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para calcular la deducción de la amortización de los edificios y construcciones. El artículo 111b del decreto reglamentario dispone que se deducirá de la ganancia bruta las amortizaciones de edificios y demás construcciones de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 87 de la ley. El artículo 87 de la ley dispone la forma de calcular esta amortización, con lo cual ustedes habrán escuchado decir que la amortización deducible es la amortización sobre los edificios y demás construcciones, con lo cual el terreno no se amortiza. El porcentaje de amortización anual admitido es del 2% sobre el costo de construcción o edificación, siendo este el valor de adquisición, y si este no estuviera disponible, la amortización se calculará sobre la parte del valor de adquisición del edificio o construcción, teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal. O en su defecto, o sea, si no tenemos discriminado en la evaluación fiscal cuánto es terreno y cuánto es construcción, entonces se practicará justiprecio. Entonces vamos a nuestro caso. Nosotros tenemos ahí como dato la evaluación fiscal al año de compra del inmueble discriminado en cuánto es construcción, cuánto es terreno. Entonces, de esta manera determinamos la relación en la evaluación fiscal del año de compra, 2018, cuánto representa la construcción sobre el total de la evaluación del inmueble y representa un 81%. De esta manera podemos calcular que la amortización, el total del valor del inmueble, el valor de adquisición, terreno y construcción, representa 152.000 pesos por el 81%, nos determina el valor de construcción, que es el valor amortizable. Por la alícuota de amortización admitida por ley para el caso de los inmuebles, que es del 2%, considerando una vida útil de 50 años, y a su vez, como se trata de un inmueble que ha sido adquirido con posterioridad al 1 de enero del año 2018, le corresponde a la amortización ordinaria actualizarla teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor referido a la fecha de adquisición o construcción y que es del 2,20, con lo cual la amortización impositiva deducible de la construcción es 5.417 pesos. Para esto hemos trabajado con los artículos 111b del decreto reglamentario, el 87 de la ley que establece la forma de cálculo y también el artículo 86f de la ley. Recuerdan que el artículo 86 se refiere a las deducciones especiales aplicable a las 4 categorías y el artículo 86F dispone que se podrán deducir las amortizaciones que representan el desgaste del bien. ¿De cuál bien? Del bien afectado a obtener ganancia agravada. Podemos ver el total de las deducciones objetivas
que restada de la ganancia bruta determinada, llegamos a lo que nos pide el práctico, determinar la ganancia neta de primera categoría imputable al periodo fiscal 2019, que es 17.293,22. En el segundo caso del trabajo práctico número 5, nos plantea de un contribuyente que arrendó parte de su campo en la provincia de Salta. Los datos que surgen del contrato de arriendo firmado el 1 de noviembre del 2018 son los siguientes. Cobro anticipado en especie 400 toneladas de soja a la firma del contrato. El plazo del contrato de arriendo es de un año. Vende 50 toneladas el 30 de diciembre del 2018 a 900 pesos la tonelada. El gasto por el alquiler de los hilos correspondiente a un contrato firmado por 6 meses a partir del 1 de noviembre de 2018 por un total de 1.800 pesos no se encontraban abonados al 31 de diciembre del 2018. La cotización de la tonelada de soja al 31 de diciembre del 2018 es de 920 pesos. En el año 2019 vende el saldo de 350 toneladas a 1.000 pesos la tonelada. Se pide la determinación de la ganancia neta por los periodos fiscales 2018 y 2019. La renta que genera el arrendamiento de un inmueble rural para una persona humana es una ganancia de primera categoría por estar enunciado en el artículo 44, inciso A de la Ley de Ganancias. Pero este caso además tiene la particularidad que el arriendo del inmueble se percibe en especie. Y para ello, el artículo 46 de la Ley de Ganancias establece las pautas o las normas para la determinación de la ganancia bruta cuando el arrendamiento se perciba en especie. ¿Qué dice el artículo 46? El artículo 46 dice que en este caso la ganancia bruta será igual al valor de los productos recibidos, siendo este el valor de realización de los productos en el año fiscal de la venta o de su realización. Pero ¿qué pasa si los productos recibidos no se vendieron o no se realizaron en el ejercicio? Entonces se deberá evaluar el stock o la existencia de los productos que tengas recibidos al 31 de diciembre del año que estoy liquidando por el precio de plaza de estos productos a la fecha de cierre, o sea, al 31 de diciembre. Y en el año que se produzca la venta, la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza que ya está declarado será un beneficio o un quebranto imputable al año fiscal de la realización de dichos productos. Entonces, vamos a nuestro caso. En nuestro caso nos dice que se firma un contrato de arriendo por un año a partir del 1 de noviembre del 2018. Que en el año 2018, o sea, en el periodo fiscal 2018, este contribuyente recibe como parte de pago 400 toneladas de soja, de las cuales vende el 30 de noviembre del 2018 50 toneladas de soja a un precio de 900 pesos. Entonces, dijimos que el artículo 46 establece que la ganancia bruta va a estar dada por el valor de realización de los productos recibidos y en este caso los productos que se vendieron o que se realizaron fueron 50 toneladas, al valor de realización nos da una ganancia bruta de 45.000 pesos. Y la diferencia, las 350 toneladas, al cierre del periodo fiscal no se habían vendido. Entonces, debemos evaluar la existencia de productos al 31 de diciembre del 2018, pero al precio de plaza al 31 de diciembre del 2018, que es 920 pesos la tonelada. 322.000 pesos de ganancia bruta. Total de ganancia bruta imputable al periodo fiscal 2018, 367.000 pesos. Menos deducciones objetivas de la primera categoría, tenemos
el alquiler de los hilos devengados en el año 2018, tengamos en cuenta que eran 1.800 pesos lo que se pagó, pero sin embargo solo 2 meses se encuentran devengados en el periodo fiscal 2018, por eso es que deducimos solamente 600 pesos. La ganancia neta de primera categoría del año 2018 es 366.400. Vamos ahora al periodo fiscal 2019. En el periodo fiscal 2019 nos dicen que este contribuyente vende las 350 toneladas que había recibido en el ejercicio anterior, pero las vende a 1.000 pesos la tonelada. Entonces la diferencia entre el precio de venta menos el precio de plaza por el cual yo ya había declarado esa ganancia bruta, esa diferencia de precio multiplicada por la cantidad de productos vendidos será mi ganancia bruta imputable al periodo fiscal en que se produce la realización de los bienes, que es 28.000 pesos, menos nuevamente los gastos devengados generados por el alquiler de los hilos, 1.200 pesos, nos da como resultado una ganancia neta de primera categoría de 26.800 pesos. Como último punto, caso 3 del trabajo práctico que estamos desarrollando, nos plantea un caso de sublocación de inmueble. Dice, un contribuyente subalquila un local para negocio ubicado en un inmueble que a su vez es propiedad de un tercero, teniendo en cuenta la siguiente información. Determine la ganancia neta de primera categoría del periodo fiscal 2019 para el sublocador. El contrato rige desde el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2020, es el contrato principal. El contrato del local, el local que subalquila, rige desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019. El local ocupa un 12% de la superficie del inmueble. A continuación nos informa que los alquileres devengados por todo el inmueble 2019 a cargo del locatario es 9.650 pesos. O sea que estos alquileres que están a cargo del locatario, para él son un gasto. El impuesto devengado y abonado por el propietario en el periodo fiscal 2019, 830 pesos, como dice, abonado por el propietario, no tiene incidencia en la liquidación del sublocador. El punto C dice, alquileres devengados por el local en el periodo fiscal 2019, 2.930 pesos. Estos son los ingresos devengados para el sublocador. Y por último, nos plantea que el 1 de junio del 2017 concluyó y habilitó un baño para el local por el cual el propietario indemnizará un 50% al término de la locación, cuyo costo total ascendió a 1.980 pesos. Bien, ya lo vamos a analizar en la solución. El último párrafo del artículo 44 de la ley, artículo que enuncia las ganancias de la primera categoría, dice: se consideran también de primera categoría las ganancias que los locatarios obtienen por el producido en dinero o en especie de los inmuebles urbanos o rurales dados en sublocación. En este caso, el sujeto pasivo de tributo es el sublocador, a quien le vamos a determinar la ganancia neta, y para ello las normas de determinación de la ganancia neta se encuentran comprendidas en el artículo 113 del decreto reglamentario en relación a la actividad de sublocación. ¿Y qué dice el artículo 113 del decreto reglamentario? Nos dice que la ganancia bruta en el caso de la sublocación va a estar dada por la renta producida por la sublocación o el subarrendamiento de un inmueble. Y a esta renta, a esta ganancia bruta, se le descontará la proporción que le corresponda
a la parte sublocada. Y cuando hablamos de proporción, el propio decreto reglamentario se aclara que esa proporción se va a determinar en función de los metros cuadrados, de la ubicación que tenga la parte sublocada. Entonces dice, de la ganancia bruta se le descontará la proporción que le corresponda a la parte sublocada de los siguientes importes. De los alquileres o arrendamientos devengados a su cargo. ¿Por qué? Porque son un gasto deducible. Se le descontarán las contribuciones inmobiliarias y otros gravámenes o gastos que haya tomado a su cargo el inquilino, y también se le descontará el importe de las mejoras por ellos realizadas que queden a beneficio del propietario en la parte no indemnizada. ¿Por qué? Por la parte no indemnizada para el inquilino es un gasto, solo que todo ese gasto no se va a deducir en un solo ejercicio, sino que la reglamentación dice que esa parte no indemnizada de la mejora se distribuirá proporcionalmente de acuerdo al número de años que reste para la expiración del contrato de locación. Vamos entonces a nuestro caso. Los ingresos brutos van a estar dados por los alquileres devengados por la sublocación del local, los 2.930 pesos. Las deducciones admitidas, que descontaremos para determinar la ganancia neta, está compuesta por la proporción de los alquileres pagados. Él paga por todo el inmueble 9.650 pesos, pero el local solo representa, el local sublocado solo representa el 12%. Entonces la parte deducible es 1.158 pesos. Los impuestos a cargo del propietario, ya vimos, no corresponde deducirlos porque están a cargo del propietario. Y en relación a la mejora introducida, el local es una mejora que ha sido realizada el 1 de junio del año 2017. Entonces, el total y que él ha gastado en la mejora es 1.980, pero solo un 50% es la parte que no será indemnizada o reintegrada por el propietario y que para el inquilino es un gasto deducible. Solo que dijimos que todo ese monto no se deduce en un solo ejercicio, sino que se deberá proporcionar de acuerdo al número de años que reste para la expiración del contrato de locación, no de sublocación. Entonces miren ustedes abajo, la mejora se hizo el 1 de junio del 2017, o sea que corresponden 7 meses del año 2017, 12 meses del 2018, 12 meses del año 2019, 12 meses del año 2020, que es cuando termina el contrato principal de locación, o sea que se deberá proporcionar en 43 meses. Nosotros estamos determinando la ganancia neta en el año 2019, por lo tanto, la proporcionamos al total de la mejora en 43 meses y la multiplicamos por los 12 meses correspondientes al año 2019. Y tenemos de esta manera ingresos brutos menos total de deducciones admitidas, que suma 1.434 pesos, ganancia neta determinada de primera categoría para esta sublocación, 1.496 pesos.